Buenas noches, gracias por conectarse una vez más en estas salas virtuales que han sido tan enriquecedoras para tantas personas, conociendo experiencias y adquiriendo más conocimientos acerca de las aves y el gran mundo que las rodea. En esta oportunidad estamos con un invitado muy especial que ha venido acompañándome en el proceso, pues yo me siento ahí acompañada siempre por sus conocimientos. Es Camilo Espinosa. En el proceso, lo conocí en el proceso de empezando 1900 Nidos y bueno, todavía estamos por acá, justo nuevamente coincidir. Camilo es una persona bastante conocedora de procesos súper valiosos de la reproducción de las aves. Él es biólogo, es con maestría en ciencias, es dedicado al estudio de la ecología, el comportamiento y la comunicación de las aves y tiene un especial interés en la coloración del plumaje de las aves. Él ha combinado con trabajo de campo y de laboratorio, principalmente en entornos urbanos. Camilo está aquí también en representación del Laboratorio de Ornitología de la Universidad del Valle en Colombia y de la Universidad del Valle. Entonces, bienvenido, Camilo. Qué rico que estés aquí nuevamente con nosotros. Estamos todos dispuestos para lo que nos vienes a contar. Esta sala se está grabando. Quien desee no aparecer en la grabación puede mantener apagadita su cámara. Gracias. Listo, vale. Gracias, Kalila. Bueno, voy a iniciar con la presentación. Listo. Entonces, para la charla del día de hoy decidí ir por el lado de un poco hablar de la historia natural de las aves de la Universidad del Valle. Yo hice un trabajo sobre historia natural para mi pregrado y conocía trabajos previos que se hicieron en el campus y me parecía importante hablar en esta oportunidad un poco sobre la historia de la Universidad del Valle, sobre la cátedra de ornitología, sobre la historia de algunos personajes muy importantes en la historia de la ornitología, tanto de la universidad como del suroccidente y de Colombia. La charla se titula Avifauna de la Universidad del Valle, de los primeros estudios de historia natural en aves en el campus hasta llegar al canario silvestre, Cical y Flaviola, del cual hice mi tesis. Bueno, primero tenemos que definir qué es historia natural. Digamos que es un concepto bastante amplio. Entonces, la definición más simple es hablar de estudios descriptivos en los que el enfoque es sobre ciertos fenómenos de la naturaleza, en este caso de vertebrados, en particular de aves, y cómo es la relación entre su entorno, entre los individuos de la misma especie y entre individuos de otras especies. En sí es un relato de la vida, es como la definición más corta y creo que es la más acorde. Estos trabajos nos acuerdan la época de los naturalistas, de los que iniciaron estos procesos de investigación de la biología. Entonces, digamos que esa es como la definición general. ¿Listo? ¿Qué abarca entonces estos estudios de observación que son muy descriptivos? El primer paso es la reproducción. Tenemos que considerar que las aves son organismos muy móviles y los nidos nos dan esa oportunidad de poder seguirlos nos da la oportunidad de poder seguirlos y de poder conocer sus ciclos de vida. Entonces, el nido es un punto fijo y eso es una ventaja enorme para los observadores. Entre los aspectos que uno estudia es el tamaño de la postura, cuántos huevos ponen, cuántos de estos huevos llegan a polluelos y a la vez cuántos llegan a abandonar el nido. Tenemos también cómo es el crecimiento, el desarrollo de estos polluelos, cuál es la tasa de ganancia de peso, por ejemplo. ¿Será que ambos padres comparten las labores de cuidado? ¿Será que solo la madre o solo el padre lo hacen? Estas son el tipo de preguntas y inquietudes que vamos resolviendo con estos trabajos de investigación sobre la historia natural de las especies.
Camilo, discúlpame, te interrumpo. ¿Tú estás pasando las diapositivas o no? Sí, no, Es no que pasa. me quedé en la primera. Ah, acabo de pasar, no sé si fue. Ya, ahí acabo de pasar a la segunda, creo. Esta es la segunda. Ok, sí. Bueno, entonces, Lo voy a sí, dejar, estaba atrasada. entonces, Ya. lo dejo así en modo no presentación para que se pueda ver, porque no sé, ahí se ve el Ya, paso. ahora sí están pasando, sí. Perfecto, Para mí no estaban pasando. Gracias, gracias, disculpen. listo. Entonces, digamos, bueno, retomemos, es el relato de la vida, son estudios descriptivos, en eso se basa la historia natural. Muchas veces el centro de estas investigaciones es la reproducción, pero también hay contextos en que estudiamos el comportamiento dentro de la misma especie. ¿Será que hay jerarquías? ¿Será que hay algún grado de organización social? ¿Son individuos solitarios? ¿Qué pasa cuando se encuentran individuos del mismo sexo? Cuando hay situaciones de competencia. Puede haber relaciones antagónicas, como también puede haber las relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, hay diferentes contextos que tenemos que analizar cuando hacemos estudios de historia natural. También están las relaciones interespecíficas. El animal es un depredador, el animal es una presa, también hay relaciones de parasitismo y otros tipos de relaciones interespecíficas que son de interés y que podemos analizar también desde una perspectiva de observación. ¿Cuál es la relación con el entorno? ¿Será que se reproducen todo el año? Muchas veces asumimos eso en el trópico, pero también, aunque las aves se reproducen todo el año, puede haber momentos que sean picos, que haya mucha actividad reproductiva y puede que en otros momentos del año la actividad sea más bien reducida. ¿Será que les afecta el clima? ¿Será que hay eh, algún fenómeno natural que hace que inicien la reproducción? ¿Cómo aprovechan su entorno? También es una de las preguntas. ¿Cómo hacen su nido? ¿Será que anidan en cavidades, hacen sus nidos con pajitas, ese nido clásico en forma de taza que todos conocemos? Y el entorno urbano es de gran interés para nosotros porque cada vez se ha ido ampliando esta franja de ocupación del ser humano, cada vez las ciudades son más grandes, se van extendiendo y eso implica también unos retos para la biodiversidad, para las aves que nos acompañan. Algunas aves se pueden ver favorecidas, mientras otras van a tender a reducir sus poblaciones. Entonces son preguntas de interés que nos podemos hacer. Y los trabajos de historia natural también pueden hacer esas comparaciones, hacer un trabajo descriptivo en entorno urbano y cómo es esa reproducción, por ejemplo, en un entorno rural o en un entorno prístino. Bueno, Colombia es un país megadiverso. Esto significa que, por ejemplo, en Colombia tenemos teóricamente el 10% de diversidad del planeta en solo 0,2% de área del total del planeta Tierra. Nosotros encabezamos listados en diversos tipos, en diversos grupos, como en el caso de las aves. Tenemos 1.968 especies de aves registradas. Esto está actualizado hasta el año 2024. Y Cali es el municipio con un mayor número de aves dentro del país. Tenemos 561 especies de aves que representan casi el 30% de las especies que se encuentran en el territorio nacional. Y volvemos al tema del perímetro urbano. Casi el 20% del perímetro de, casi el 20% del territorio de Cali es perímetro urbano. Y en este 20%, y si se suma a las áreas suburbanas, se encuentra el 20% de las aves de registro histórico que tenemos de las 561. Y en este caso, ¿por qué la Universidad de la Valle puede ser interesante para estos análisis? Pues lo que pasa es que la Universidad del Valle es un parche verde de suma importancia, localizado hacia el sur de la ciudad, rodeado de una franja muy importante también de zonas verdes y
nos da las condiciones para que haya una buena cantidad de diversidad de aves. Nosotros contamos con un registro histórico de 116 especies que en algún momento han estado o se han observado en el campus Meléndez de la Universidad del Valle. Tenemos, pues, las condiciones de la ciudad son de 24 grados centígrados, con una humedad relativa al 70%. Contamos con una pluviosidad de 1.500 milímetros de agua aproximadamente y estamos a una altitud de casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Según las condiciones, según las condiciones geográficas, latitudinales y de clima, representamos un bosque seco tropical. Dentro de esa hectárea, ese kilómetro cuadrado que representa la Universidad del Valle, tenemos que casi el 90% es árboles o zonas de prados. Entonces, vemos que hay un importante territorio para el desarrollo de actividades de historia natural por parte de los investigadores y de los estudiantes, obviamente. Para hablar de la ornitología en el Valle del Cauca, hay que recordar al profesor Humberto Álvarez López. Doctor López lo perdimos el año pasado, se conocía como el decano de la ornitología en Colombia. Él fue ingeniero forestal de la Universidad Nacional C de Medellín y luego hizo su doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Cornell con fondos de la Fundación Rockefeller en ese momento. Fue el primer ornitólogo con doctorado del país, o uno de los primeros, profesor de la Universidad del Valle desde 1977 hasta el 2007, por 40 años. Tiene múltiples artículos, es una persona muy conocida. Puse dos aves que pueden representarle un poco a él, que es Psitalopus Álvarez López, que es un tapaculos, se conoce como tapaculos a este género, y esta especie lleva el nombre del profesor, unos investigadores colombianos y americanos, cuando descubrieron esta ave, pues le hicieron ese homenaje al profesor en vida. Y Cyanocoras incas, o el quirriquí verde, si no estoy mal el nombre común, es un córvido con una muy interesante estrategia reproductiva. Ellos viven en familias. Los individuos juveniles pueden ayudar a criar a sus hermanos, por decirlo de alguna forma. Y el profesor en su doctorado hizo un estudio muy bonito sobre este tema, sobre el comportamiento social de esta especie. El profesor, cuando se jubila el profesor, queda la cátedra de ornitología abierta, esperando pues el sucesor del profe. Y llega la profesora, la doctora Lorena Cruz Bernate. Ella es bióloga, magíster y tiene un doctorado. Todos sus estudios académicos los realizó en la Universidad del Valle. Ella fue alumna del profesor Humberto. El profesor Humberto, además de sus múltiples logros como investigador, también fue una figura muy importante por la formación de muchos biólogos, muchos ornitólogos para el suroccidente colombiano, entre ellos la doctora Cruz. Y es profesora de la cátedra de ornitología desde el 2010. Aquí puse con las tres especies que ella realizó sus tesis, que es Forbus conspicillatus, este lorito de anteojos, periquito de anteojos, con el que hizo su pregrado de biología, Vanellus chilensis, conocido como pellar, con el cual hizo su tesis de maestría, y Cicali flaviola, el canario criollo, con el que hizo su doctorado. Retomando un poquito el campus Meléndez como laboratorio verde, hablemos un poco de la diversidad. Sí, tenemos que hay un registro histórico de 116 especies, de 166 especies de aves, pero esto es un registro histórico. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hay tres recuentos importantes sobre la biodiversidad. El primero de ellos en el 2000, del 2000 al 2001, unos colaboradores encontraron 80 especies. De estas 13 son migratorias.
Y dentro de lo más interesante, desde mi perspectiva, es que encontraron que 34 especies presentaban algún evento reproductivo, algún comportamiento relacionado con reproducción en ese periodo de tiempo. Luego vino un trabajo de la doctora Cruz en el que encontró 76 especies, entre ellas 14 migratorias, y también usó redes de nieblas para hacer medidas morfométricas, especialmente las especies migratorias que son de especial interés por temas de conservación. El último trabajo es el de Hernández y colaboradores. En este caso encontraron 100 especies durante un año de estas 14 migratorias. Es importante resaltar que hay un recambio de especies, probablemente como hay zonas verdes cercanas, las especies van, digamos, ocupando estas diferentes zonas, utilizan a la universidad como un refugio, como un lugar de paso por una temporada y luego van a otras zonas. Y por eso, digamos, los diferentes listados que se presentan pueden tener variaciones importantes en el número de especies. De todas maneras, de las 166 especies registradas previamente, tenemos 100 para el último censo, lo cual significa que hay un 40% menos de especies para ese ciclo temporal. Ahora voy a hacer un pequeño recuento de la universidad, los trabajos que se han hecho en la universidad, no necesariamente enfocados solo en la universidad, pueden ser algunos aportes que se han hecho sobre alguna descripción. Hay trabajos que han hecho, como este caso, el de Nitius gricius, el bien parado, en el que se estudió la reproducción de la especie. No se hizo todo el trabajo en la universidad, pero uno de los nidos que fueron investigados fue uno encontrado en la Universidad del Valle, en su campus. Entonces, el ejercicio ahorita es mostrar un poquito de las especies con las que se ha trabajado en el campus. Tenemos este es un caso bellísimo que es Columbina talpacote. Normalmente tiene la coloración que observamos hacia la derecha. El individuo más colorido es un macho y el individuo más opaco es una hembra, pero aquí se da un caso de leucismo, es decir, hay una despigmentación, no produce suficiente melanina y la torcaza presenta esta coloración. En este caso, los investigadores se centraron en la conducta de esta ave. No sabían si era macho o hembra, pero suponen que es una hembra porque se observaba siempre con uno de estos machos y esta especie en particular presenta relaciones monógamas. Los investigadores estudiaron cuál era su conducta, si había diferencias con las otras torcasas en sus relaciones intraespecíficas o interespecíficas también, porque a veces se agrupan varias especies, y también cómo era su modo de alimentación, porque era interesante, porque estos cambios en el color pueden tener una repercusión importante en los individuos, porque digamos no tienen camuflaje o no se pueden comunicar, porque el color también expresa ciertas cosas a los congéneres. Se han estudiado dos especies de carpinteros. Hay estudios más recientes por parte del laboratorio de ornitología, pero eso es para otra charla que vendrá después. Se ha estudiado Melanerpes rubricapillus. En este caso, Melanerpes es un carpintero que es nuevo para nosotros, porque ha ido extendiendo su rango, natural, y previamente no se observaba en el Valle del Cauca, bueno, o particularmente en Cali, no sé muy bien el tema de destrucción de esta especie, pero se comenzó a ver desde hace unos años, y en el 2012 hicieron un trabajo sobre esta especie y encontraron que no era una especie errante, sino que ya se reproducía, ya había una población establecida. Y la suposición que hacían era que iba a ser una competencia para nuestra especie nativa, Colates puntigula, otro carpintero de una talla similar, y realmente ha ido desplazando a Colates. Ya es el carpintero más común en la ciudad. La otra especie es Ticunno granadiensis.
Este carpintero tiene la particularidad también de que es una especie endémica, es decir, solo se observa en Colombia y hay un trabajo sobre la reproducción, cómo se alimenta y de las vocalizaciones de esta especie única en nuestro país. Entonces, estos dos trabajos sí se hicieron, el trabajo de Picún sí se hizo, creo que completamente, no, ¿verdad? No miento. Ambos trabajos tuvieron nidos dentro de la universidad, pero se complementaron con otras observaciones. Son trabajos muy interesantes sobre la reproducción de estas aves. La doctora Lorena hizo un trabajo muy bonito con Forpus conspicillatus, el lorito de anteojos, el periquito de anteojos. En este trabajo, la profesora no solo hizo un ejercicio de historia natural, también hizo un ejercicio de preferencias de anidación. Ella puso cavidades a diferentes alturas y a diferentes distancias hacia árboles para ver cuál era la preferencia, dónde esta especie prefiere anidar. Además de eso, hizo un análisis de la jerarquía social dentro de la especie. Este trabajo fue muy completo, fue premio Otto de Grave como la mejor tesis de pregrado de 1996. Y también se hizo una parte en la Universidad del Valle y otra parte en otros sitios. Tenemos también dos trabajos con atrapamoscas. Estos dos trabajos son tesis de pregrados que no han sido publicadas. Las dos tesis fueron dirigidas por el doctor Humberto Álvarez, con Tiranos Melancólicos, un trabajo sobre su historia natural que tuvo componentes de eventos reproductivos y también de el comportamiento. Por ejemplo, hay una descripción sobre las vocalizaciones agresivas de la especie y un trabajo de Pyrrhocéphalus rubinus. Este trabajo trata sobre la reproducción de Pyrrhocéphalus y me pareció particularmente interesante porque me permite hablar un momento de otra especie de interés, perdón, que es Pyrrhocéphalus rubinus. En esta especie lo que encontramos es que el trabajo de Salazar del 2007 no es el único que se ha hecho de la especie con nidos en Cali. Tenemos un trabajo de José Ignacio Borrero del año 1972. José Ignacio Borrero fue uno de los fundadores del programa de biología en la Universidad del Valle. Este trabajo lo tituló Historia Natural del Titiribí, uy, aquí siempre me enredo, el Titiribí. Titiribí. Sí, primera vez que escuchaba ese nombre cuando lo encontré. Pyrrhocéphalus rubinus, que yo lo conozco como el pechirrojo. En Colombia es con notas sobre su reproducción. Es importante resaltar estos trabajos porque él es una de las figuras relevantes dentro de la zoología de Colombia, un ornitólogo de renombre y fue también profesor del doctor Humberto Álvarez. Él inició este trabajo en 1962 y lo terminó en 1971, con 36 nidos, de los cuales 18 tuvo un trabajo muy detallado de observación. En esta hace una descripción del hábitat, de sus preferencias como que son las zonas arboladas en áreas abiertas y que por eso es tan común en parques, o era tan común porque hemos visto un deceso de las poblaciones en el campus universitario y creemos que en la ciudad, aunque se necesitan estudios para confirmar esto, hay una descripción de diferentes tipos de vuelos que usan, de los diferentes cantos, de la dieta, de su comportamiento reproductivo y del territorio. Para este análisis del territorio que él hace, se basa en 8 nidos que encontró en la ciudad de Cali cuando se mudó para Cali para asumir la dirección o la creación del departamento de biología. Aquí tenemos una foto de la época, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero aquí tenemos un nido, son nidos muy sencillos, son nidos pequeños en forma de taza, y tenemos aquí una hembra incubando.
Entonces, me parecía importante mostrar un poco esta historia de la universidad y de la historia de esta especie, de los estudios que se han hecho con ella. También las migratorias, que son de sumo interés. La doctora Cruz, entre sus preguntas de interés, ha encontrado en las migratorias inspiración. Nosotros en la universidad, por registros, hablamos de unas 14 especies que se pueden observar. La profe trabajó en su momento con 13 de ellas. Tuvo como algunas, se hizo en ese momento lo que ya evaluó con su estudiante de pregrado fue las fechas de llegada y de partida, cuál era la abundancia, la proporción de los sexos, los depósitos de grasa y las interacciones con los residentes. Es cierto que cuando llegan estas especies, ¿qué nicho, qué espacio ocupan del hábitat? ¿Será que se compiten con las otras? ¿Qué es lo que está pasando con las locales? Entonces, estas son algunas de las preguntas que generan este tema. Ellos encontraron que las más abundantes eran Piranga rubra y Cetófaga petequia, con las cuales se hizo otro estudio, también de la doctora Cruz, en las que estudió su hábito diario, su uso del hábitat, enfocado sobre todo en el tema de la dieta. ¿Listo? ¿Qué actividades hacían en el día y cómo aprovechaban los recursos? Retomando los trabajos clásicos de la Universidad del Valle, en Historia Natural, este es nuestro trabajo de referencia, la reproducción del cucarachero común, Troglodytes aedon, ahora Troglodytes musculus, Aves troglodytide en el Valle del Cauca. Este es un trabajo de referencia que ya cumple bastantes añitos, como 30, ya por los 40. Este trabajo siempre es de los que hemos tenido nosotros, los ornitólogos de la universidad presentes. Y en el presente es un informe parcial de las observaciones realizadas por los autores de un estudio intensivo y a largo plazo de la ecología y el comportamiento de Troglodytes aedon, y pretende exponer y evaluar las características básicas de su reproducción, con énfasis en el comportamiento durante la construcción del nido, la incubación, el cuidado parental y el crecimiento y desarrollo de los polluelos. Así comienza este trabajo del profesor Humberto. Aquí tenemos unas imágenes de la Estación Biológica Experimental de la Universidad del Valle. En esa época habían bastantes cultivos y es como digamos, como ese recuerdo de lo que era la universidad en esa época. Nos permite como también hacer un viaje al pasado. El profesor trabajó entre mayo de 1977 y febrero de 1979 y encontró un total de 24 nidos. 23 de estos en las cajas nidaderas que él instaló, en 8 cajas nidaderas que él instaló, y uno en una guadua que él le hizo unas modificaciones para poder acceder fácilmente al nido. Entonces aquí tenemos también estas imágenes de referencia, son parte de las láminas que aparecen en el artículo. El trabajo es muy completo y estos trabajos clásicos son descriptivos, tienen una forma muy bonita de presentarse porque a veces parecen un relato, por cierto, en ciertas partes. Y yo solo voy a compartir un poco de los resultados de este estudio. Hay más información y muy relevante en este documento, pero entre la información que encontraron sobre el territorio fue que este podía ser tener en promedio entre 12 a 28 hectáreas. Estos fueron promedios de 2 temporadas distintas. Es un territorio tipo A, es decir, que todo se hace dentro del territorio. La pareja hace todo, desde la formación de la pareja hasta la construcción del nido y también la alimentación de los polluelos. Todo se genera dentro de ese territorio que ellas tienen. El comportamiento reproductivo, pues encontró que la especie es monógama, que tiene varios eventos reproductivos. Una misma pareja tuvo hasta 3 eventos reproductivos junta. Ambos individuos hacen la construcción del nido y también hacen el cuidado parental. Y el pico reproductivo está en abril y entre los meses de noviembre y diciembre.
que concuerdan con las temporadas de mayor pluviosidad, donde probablemente haya más recursos a disposición para alimentar los polluelos, por ejemplo. Sobre su saneamiento es flexible, puede aprovechar estructuras hechas por el hombre, aprovechan eso muy plásticas para reproducirse. Ellas hacen dormitorios en la noche. Ellos tienen unos pequeños dormitorios, unos pequeños espacios que tienen algunas pajitas donde ellos pueden dormir. Pero, además, los nidos, cuando arman el nido es una estructura más compleja que tiene, digamos, tres partes, se compone de tres capas, por decirlo de alguna forma. Y estos son mucho más complejos y mucho más elaborados que los que usan simplemente para dormir. La construcción del nido es la etapa más variable, puede durar desde apenas 8 días como extenderse hasta 37. Bueno, sobre la incubación encontró un promedio de 3.25 huevos. El rango es de 2 a 4 huevos, esa es la postura. Los pesos promedios eran de 1,89 gramos. Solo las hembras incuban y esta fase dura dura alrededor de 15 días, entre 14 y 16 días. Normalmente la incubación es una fase que tiene un periodo de tiempo muy no es flexible, siempre es un rango muy estrecho. Ambos miembros sí alimentan los polluelos, aunque la hembra tiene un porcentaje mayor de tiempo para esta actividad. Hacen casi 3 visitas por hora. Y el crecimiento de los polluelos es de 1,5 gramos por día hasta que alcanza un peso similar al de los adultos. Cuando llega la etapa del éxodo, es decir, de abandonar el nido, los polluelos tienen en promedio 18 días, van desde 16 a 21 días en este abandono del nido. Los polluelos desde el día 16 tienen la capacidad de abandonar el nido o de volar. Pero luego de esta etapa hay un periodo de tiempo en que los padres siguen alimentando los polluelos y este se extiende hasta la segunda semana donde ya la dependencia termina. En este caso el doctor Álvarez y colaboradores observaron que durante ese tiempo ya los polluelos siguen pidiendo alimento, pero los padres ya no los alimentan. Bueno, por último vamos a hablar de la especie que estudia de Cicalis flaviola. Este es un traupido, una tángara. Es una especie común dominante, muy, muy dominante. Se observan grupos muy grandes en la ciudad. Como dato curioso, tenemos que Cicalis no tiene el rango natural en el Valle del Cauca. Probablemente ingresaron por Buenaventura como aves ornamentales o se fueron extendiendo por la cordillera. Son anidadores de cavidades secundarias, como podemos ver en las fotos. Estas son las cajas nidaderas que se usan para hacer seguimiento más fácil a los eventos reproductivos. Son animales con hábitos en una franja de 0 a 4 metros normalmente. Se alimentan principalmente, uno los ve alimentándose de pastos, de poáceas, y presentan ciertas características interesantes que las hacen muy relevantes para estudios. Tenemos que tienen una amplia distribución. Nosotros tenemos el grupo Flaviola, que se observa al norte de Sudamérica. Este grupo Flaviola se compone por 2 subespecies y aquí la característica es que el macho y la hembra no presentan diferencias de colores aparentes. Y para el subtrópico y para el sur del continente tenemos 3 subespecies que se denominan grupo Pelseni, y en estas las hembras tienen una coloración más similar a los juveniles que a los machos. Sobre el color de las aves se han hecho tantos estudios, de estas subespecies se han hecho tantos estudios para el grupo Pelseni, para Cicalis flaviola Pelseni en Argentina, como nosotros acá en Colombia para el grupo Flaviola. Pero pues eso ya sería parte de otra charla. Bueno, ¿cómo se llega de esta cosita a este polluelo que ya está cerca de abandonar el nido? Nosotros nos quisimos plantear la pregunta sobre la historia natural de la especie porque como
nos indicaba el profesor Álvarez en algunas de sus charlas, de sus conferencias, se desconoce hasta los aspectos más básicos de la historia natural de las especies comunes. Ni siquiera las especies comunes tienen a veces los datos más básicos. Entonces son especies de interés porque en el momento en que comiencen a declinar esas poblaciones ya va a ser demasiado tarde, ya los tomadores de decisiones no van a tener herramientas y la historia natural debe ser la base sobre la que se hagan estudios e investigaciones a futuro, como se está haciendo en estos momentos sobre Cical y Flaviola en la Universidad del Valle, proyectos liderados por la doctora Lorena Cruz. Nosotros, por ejemplo, evaluamos preferencias de anidamiento. Se instalaron 94 cajas nidos que se vieron de la siguiente manera: unas en zonas abiertas y otras en zonas semiabiertas. Y también hicimos un diseño diferente de cajas nido. Nos preguntamos si será que prefieren por entrada frontal o por una entrada inferior, porque esto tiene ciertas implicaciones. También durante este periodo del 2013 al 2015, nosotros investigamos y hicimos observación de los nidos silvestres que encontramos. Sobre los nidos, pues tomamos el tamaño de la postura, cuántos huevos ponían, se tomaron medidas de peso, largo y ancho de los huevos. Se hizo la determinación de sexo molecular, se tomó una pequeña muestra de sangre que luego se analizó por medios genéticos para saber a qué sexo pertenecían y se evaluó el éxito reproductivo. Se anillaron los individuos, se le pusieron anillos, 3 anillos de colores y 1 metálicos para su identificación en campo. Bueno, nosotros encontramos que sí, que la especie se reproduce todo el año. Tuvimos un total de 18 nidos, 9 de estos en cajas nidos y otros 9 en cajas, pues digámosle, nidos silvestres. Es interesante ver que en Cical y Flaviola Pelseni, que es del extremo sur del subcontinente, la reproducción es de octubre a marzo. Esto se ve que allá tiene el clima suele favorable en esa época para la reproducción. Nosotros, si tenemos, como tenemos unas condiciones benignas todo el año, pues vemos que la reproducción se puede dar en cualquier momento, aunque hay un pico relativo en noviembre. Sobre estos nidos silvestres encontramos que la especie es muy plástica, como se mencionaba anteriormente de troglodytes aedon, o músculos, perdón. De los 9 nidos encontramos que hay una variación importante en las alturas, puede ser desde 1,5 metros hasta los 3 metros. Y conozco nidos más altos, pero pues no estaba dentro de de los nidos que evaluamos nosotros para mi tesis. Encontramos nidos con entrada frontal, con entrada inferior, como se puede ver en la imagen D, con doble entrada, como vemos en la imagen B. O sea, es una especie versátil. Y esto es común en los anidadores secundarios. Los anidadores de cavidades secundarias son aquellos que usan, que a diferencia de los carpinteros, tienen que buscar ya las cavidades hechas. Entonces tienen un amplio espectro para sitios de anidamiento. No pueden ser tan quisquillosos, por decirlo de alguna forma. Dentro de las preferencias encontramos que la entrada frontal fue la preferida y que todos los nidos se dieron en hábitats abiertos y no en semiabiertos. Pero ¿por qué entrada frontal y zonas abiertas? Normalmente uno podría pensar que en zonas boscosas o en árboles muy tupidos favorecería la reproducción porque los individuos van a estar como más cubiertos, pero esta especie es una especie muy territorial. Vemos a los machos sobre el nido vocalizando constantemente, como diciendo aquí estamos, en competencia con machos de otros nidos. Entonces la entrada frontal y las zonas abiertas que le permiten a esta especie, pues facilitaría la visualización anticipada de depredadores y le daría la opción de escapar a los parentales. Sitios de anidamiento con denso follaje en su entorno aumentan las probabilidades de depredación, porque pues no hay esta facilidad para observar a los posibles depredadores y además de eso facilita el acceso porque tienen por donde, digamos así, colgarse.
Sobre la postura, nuestros promedios fue cercano al promedio esperado, que es en torno a los 4 huevos. Tenemos 3.5 huevos. Las posturas de Argentina, de las zonas templadas, tienden a ser un poco mayores. Estamos con un mínimo de 3,87 hasta 5 huevos de promedio. Y la literatura sí nos plantea eso, que en las zonas templadas las posturas son más grandes que en las zonas tropicales. Esto, hay diferentes teorías sobre esto. Entonces, no hay una teoría que en estos momentos pueda decir que es dominante. La incubación dura 15 días, es un poco más larga que la de Argentina, que está alrededor de los 13 días, es decir, pasan 2 días más en la incubación, en la fase esta de los huevos. Esto puede presentarnos una paradoja. Si la depredación es más alta en las zonas tropicales que en zonas templadas, ¿no deberían salir más rápido los polluelos? Estas fases no deberían acabar más rápido, porque más tiempo en incubación implicaría un mayor riesgo sobre el nido. Lo que puede explicar esto es que hay una que tanto esa mayor esperanza que hay en el trópico como esa mayor depredación, lo que genera es una presión sobre los adultos, que lo que hacen es minimizar el riesgo sobre ellos al pasar un menor tiempo incubando, y eso, aunque alarga el periodo de incubación, favorece su sobrevivencia a largo plazo. Se ha encontrado una relación entre el porcentaje diario de atención al nido y la duración del periodo de incubación. Sobre la fase de cuidado de polluelos, también es más larga y en estos casi son 4 días. Tenemos que para nuestros nidos fueron en torno a 18 días, mientras que en Argentina se encontró que solo dura 14 días. Se sabe que algunas especies en el trópico tienen esta característica de tener periodos de incubación más largos, y esto se ha explicado a Steve Martin, que es uno de los expertos sobre historia natural. Plantea que este periodo extra en el nido hace que los polluelos salgan un poco más grandes, con algunas características, digamos, como el largo de la ala o el largo de las rectrices, que les pueden favorecer en este primer periodo ya posterior al éxodo. Entonces, esa es una de las teorías que ha propuesto para explicar esta duración mayor, porque también esto implica un mayor riesgo tanto para los polluelos como para los parentales de alargar esta fase de cuidado de los polluelos. Bueno, el desarrollo de los polluelos. Aquí tenemos los polluelos matriciales, nacen totalmente implumos, con esos pequeños plumoncitos ciegos, con los ojitos totalmente cerrados. Como podemos ver, aquí se alcanza a apreciar un poco las zonas donde se van a cubrir, donde van a salir las plumas, estas zonas grises. Al cuarto día llama un polluelo más grande, pero sigue estando con los ojos aún cerrados, aún hay un desarrollo interesante de plumas. Ya aquí comenzamos a ver al día quinto los cañones y podemos apreciar que el ojo ya lo abrió. A partir del día 7, en teoría, el individuo ya puede termorregular, ya controlar su temperatura, y vemos ya cómo se ven los cañones largos y estos indicios de las plumas. Y a partir del día 15, el individuo en teoría ya podría estar en capacidad de volar, aunque normalmente se demora unos 3 días más. Encontramos que del total de huevos, casi el 70% eclosionan y que el éxito reproductivo es de alrededor del 61%. La proporción de sexos, cuando analizamos ya las muestras sanguíneas, fue que se producen igual número de machos que de hembras. Como conclusiones generales, tenemos que la reproducción es continua. Hay una preferencia por sitios de anidamiento en zonas abiertas y con la entrada frontal, aparentemente. Comparten características con los individuos con las subespecies de Argentina, como que la incubación está a cargo de la hembra y la construcción de nido y el cuidado de los polluelos por ambos padres, pero hay unas diferencias interesantes, que es que la duración de la incubación y el cuidado de los polluelos dura más tiempo en el trópico. Entonces, listo, bueno, nada, gracias.
Fue un placer pues, compartir este rato con ustedes. Y pues algún trabajo se me habrá quedado por fuera de los que he mencionado, pero digamos que creo que por lo menos es un, es un buen indicio de qué tanto se ha hecho en la universidad y un pequeño homenaje a los profesores, al profesor Humberto, a la profesora Lorena. Qué bonito recorrido histórico por la universidad. Seguramente hay mucho más, como dices, pero qué lindo saber que hay tantos procesos, tantas investigaciones allí. Falta de pronto divulgarlas más, no sé, no se conocen mucho, o soy yo. No, los trabajos vienen siendo, ¿cómo explico esta parte? Bueno, los trabajos clásicos normalmente no tienen esa divulgación, sino es por fuera de este entorno académico. Nosotros conocemos el trabajo de troglodites porque realmente nos movemos en el medio actualmente. Los trabajos actuales del laboratorio de ornitología sí tienen más repercusión y se está intentando a través de los medios de la Universidad del Valle mover más, hacer conocer un poquito más de la historia de las aves. Se están haciendo entrevistas sobre algunas aves que se pueden observar en el campus universitario. Ya viene el mes de la biodiversidad en Cali y probablemente la universidad vaya a hacer algún esfuerzo también en esa parte. Pero no solo en la universidad, considero que en la Universidad del Valle considero que la academia se está moviendo más hacia esta parte de hacer más Divulgación, sí, más visibilidad. visible los trabajos y no tanto en un formato científico que es muy importante, sino también facilitándolo para que haya divulgación. Así como lo hiciste, perfecto, o sea, así lo entendemos todos, yo creo. O al menos quienes estamos ya dentro del mundo de las aves, si no entendemos algo, sí tomamos la idea. Sí, porque claro, es un tema muy científico, pero lo traes mucho al alcance de nosotros, entonces eso se te destaca y se te agradece un montón. Y qué rico tener en próximas veces aquí también personas que han liderado estos procesos en la Universidad del Valle para que nos cuenten más como tú. Por ahí tenemos en lista ya a la persona que me recomendaste. Viene para septiembre. Muchísimas gracias, Camilo. Estoy feliz, emocionada de esta charla hoy. Qué lindo, qué satisfacción. Vamos a empezar a dar por acá la palabra. Sigue, don Ricardo. Mil gracias, Kalila. Nuevamente, mis agradecimientos que hace 2 horas también te los ofrecí por la charla de las 4:30, que también fue sumamente interesante. También la capacitación que está ofreciendo el IDECUT. Y bueno, ahora con esta charla de Camilo Ernesto, a quien felicito de verdad por poner los ojos en este segmento de la biodiversidad y sobre todo aprovechando la oportunidad que nos ofrecen estos campus universitarios que se han convertido en áreas para la investigación definitivamente en toda su extensión territorial, en toda su composición. Esa biodiversidad es un tesoro maravilloso, ojalá que estemos a tiempo de aprovecharla y poderla conservar, renaturalizar y reforestar. Entonces, lo que le quiero compartir a Camilo, antes que hacerle una sola pregunta, es que yo también estoy ubicado en un punto en Bogotá, en medio de la gran urbe, cercano a un humedal y con una privilegiada extensión de vegetación en un área de más o menos 3 hectáreas con bloques habitacionales intermedios. Es decir, entre bloque y bloque sumamos las áreas verdes y tenemos casi 4 hectáreas de jardines, digámoslo así, pero con casi 600 individuos arbóreos, arbustivos. Tenemos hierbas, plantas rastreras, en fin, una composición biodiversa muy particular donde observando en los tiempos que puedo observar desde mi ventana, de la sala del apartamento, encuentro eventos muy particulares. Por ejemplo,
ayer y en estos días el Troglodytes musculus está en pareja alimentando un parásito, ni más ni menos que al Molotrus bonariensis, siendo el Troglodytes tan pequeñito, el Molotrus ya 10 veces lo supera en tamaño y está esclavizando a esta pareja, digámoslo así, para que lo alimenten donde no ha terminado de plumar ese polluelo parásito. Y muchos otros eventos, el comportamiento de la Turdus fuscater también muy particular, y de las aves endémicas que considero que nos acompañan aquí en esta urbanización correlacionada directamente con la biodiversidad del humedal. Con esto quiero significar para todos y cada uno de los participantes que no dejemos pasar la oportunidad de hacer este tipo de observaciones en función de fortalecer la política de conservación de nuestras áreas, que quedan apenas muy pocas y que cada día el urbanismo pues las está depredando sin consideración, sin contemplación, y que se queda muy corta la autoridad ambiental en actuar para que de verdad sea un hecho concreto, que se respete los pactos, como en el caso de los humedales categoría Ramsar en todo el país, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Entonces, Camilo, felicitaciones. Una pregunta. Yo tengo la curiosidad enorme de dónde conseguir un listado de cómo decirle a las vocalizaciones de las diferentes especies. Hablamos de trinos, de cantos, de gorjeos y así sucesivamente, pero poder acercarnos a darle un nombre calificativo a las vocalizaciones, a esas expresiones, ¿dónde lo consigo? No he podido encontrar exactamente ese capítulo en las publicaciones. Si usted me lo puede ilustrar, nos lo puede ilustrar, qué bueno sería que nos aporte esa bibliografía. Y pues hombre, lo felicito por demostrarnos que la observación es fundamental para registrar todos estos eventos, y hacer ciencia ciudadana es lo mínimo que nos corresponde a los que apenas somos pajareros. No soy biólogo, pero pues me considero un pajarero naturalista. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Ok, sobre el tema de las vocalizaciones, hay vocalizaciones de alarma, de alerta, de amenaza. Eso requiere, digamos, buscar sobre la especie en particular, porque no todas las especies tienen descripciones de las vocalizaciones. Realmente es un trabajo que requiere tiempo y no se ha cubierto la gran mayoría. No considero que haya en estos momentos un estándar como tal. Creo que se basa más en temas de observación para poder ir describiendo. Lo normal que uno escucha son llamadas de cortejo, llamadas de alerta, algunas vocalizaciones de amenaza, por ejemplo, por algún organismo que se acerca de la misma especie o de otra. Entonces, esa es como ahí está como la cuestión. Hay trabajos muy completos, clásicos, sobre temas de vocalizaciones de algunas especies y hacen una descripción bastante complicada desde mi punto de vista de los trinos, del tipo de vocalización que hace, que es un chic, no sé qué, o sea, es complicado. Incluso creo que en la guía de aves de la Hirti clásica, no sé si la actual, tiene un poco esos detalles, que es un canto chic, 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 seguido, un trino, entonces es complicado, pero yo definiría más o menos esas, por lo menos esas tres: alarma o alerta,
de amenaza y cortejo. Son como las más generales que podría dar en estos momentos. Sin ser un experto en vocalizaciones, no es un tema que trate, pero dentro de la literatura que he revisado. Muchas gracias. Fundación Toques de Vida, si quieres toma la palabra. Hola, muy buenas noches, Kalila, nuevamente. Hola, qué gusto. No, el gusto mío, como siempre, aprovechando estos espacios. Cuando Camilo hablaba de el atrapamoscas cardenal o titiribí, acá en Antioquia hay un municipio muy vecino a Fredonia, también llamado Titiribí, y mucha gente le preguntábamos por qué el nombre Titiribí, y siempre pues en estas comunidades surgen varias versiones. Una de ellas nos decía que quizás al llegar observaban muchas de estas especies allí. Comentarte un poquito sobre el Cicalis fabliola o el canario. Acá en Fredonia tenemos un ejemplo muy bonito. Hay personas que acostumbran a ponerles comidita y ellos cuando tú los empiezas a llevar ya se quedan, ya se amañan. Entonces la señora nos dice, cuando dan las 6 de la mañana, si no les he sacado la comidita, tocan la puerta. Entonces se ríe uno porque han llegado al punto de establecer una relación tan cercana con el ser humano que ya adoptan, yo diría que comportamientos muy humanizados en el sentido de tocar para que le den la comida, de acercarse a las personas sin temor. Entonces, creo que esto establece una posibilidad de reconducir esas relaciones entre humanos y animales. Esta especie fue mucho tiempo objeto de tráfico porque ustedes saben que mucha gente en la casa todavía los tiene estos canarios porque son, además de muy bonitos, el canto es también hermoso. Entonces, felicitarlos por ese trabajo. Qué bueno que de las universidades, ayer veíamos a un niño que es una fuente de inspiración y espero que siga creciendo y hoy escucharte hablar que ese trabajo se viene haciendo, que hay maestrías, que hay, creo que posiblemente habrá doctorado, me imagino también, acerca del cuidado, preservación, pero sobre todo la investigación de estas especies, es algo muy satisfactorio. Muchas gracias. Bueno, ahí tengo que dar una pequeña anotación. Yo ahorita hago parte de una de las autoridades ambientales en el país. No se recomienda y es algo que estamos intentando, digamos, haciendo mucha pedagogía porque es un tema complicado, alimentar animales silvestres, porque esto tiene muchas implicaciones y bastante de ellas negativas. El ejemplo, por ejemplo, de aves acercándose a seres humanos, lo que nos está indicando ahí ese cebo, digámoslo, es que el ave primero está dejando de cumplir unas funciones en el ecosistema porque está dejando de ir a buscar su alimento y no sé, de hacer dispersión de semillas, entre otras funciones. Y además de eso, el tema de que el ave se acerque sin miedo a un ser humano no lo deberíamos ver como algo favorable o algo bueno, porque nosotros somos un posible depredador para ellas. Entonces, si nos comienzan a relacionar de esa forma, es una de las medidas, por ejemplo, que a veces se evalúa la neofobia, es una medida clásica para evaluar el tema de si un animal que estaba en cautiverio se puede liberar, si responde favorablemente, si es curioso con objetos extraños, no se puede liberar porque va a ser fácilmente depredado. Entonces, digamos que la invitación es no alimentar fauna silvestre. Entendemos que da, a veces como que da pesar, por decirlo de alguna forma, que uno quiere como acercarse más, que qué lindo ver las aves cerca de la casa, pero también hay implicaciones de carácter sanitario para ellas. ¿Por qué? Porque las aves o cualquier otro organismo normalmente tiene que buscar el alimento en una zona dispersa. Cuando tú acumulas alimento, vas a ver que diferentes aves se van a acercar a un solo punto. Si uno de estos animales está enfermo, va a contagiar absolutamente a todos. Entonces, digamos que la invitación es a evitar alimentar a los animales en la medida de lo posible. También hemos visto que tiene unas connotaciones negativas también porque ciertas especies se ven favorecidas
y eso lleva a que pueda verse de forma negativa esa especie, y ahorita no voy a dar nombres ni nada porque es una especie que está generando inquietudes en la ciudad de Santiago de Cali, y esperamos más adelante poder hacer algún estudio sobre ella, pero tenemos un problema serio y un problema pedagógico que necesitamos solucionar acá, porque, digamos, esto tiene implicaciones graves. Ya pasó con las zarigüeyas, con las chuchas. Antes tú encontrabas fácilmente zarigüeyas macheteadas, bueno, totalmente masacradas, o sea, pero masacradas. Afortunadamente, la actividad de las autoridades ambientales ha permitido que se cambie un poquito el chip y ya sea la zarigüeya como parte de nuestro entorno, y ya las llamadas afortunadamente son más para denunciar maltratos hacia ellas o avisar de que ha pasado algún evento de atropellamiento o se han encontrado algún animal herido. Entonces, siempre la invitación es como a escuchar a la autoridad ambiental. Desde la universidad también se hace ese llamado. No es como para llegar a chocar tampoco con la comunidad, simplemente se muestra una evidencia, se presentan unos casos, y la invitación es esa, es respetar la fauna y saber que son parte, como digamos, de nuestro entorno, pero no, eso no significa que vamos a interactuar directamente con ellas. No se recomienda tampoco manipulación de fauna silvestre en la medida de lo posible. Listo. Gracias. Excelente anotación, importante. Muchas gracias, Camilo. Fundación Toques de Vida, ¿vuelves a tomar la palabra o ya? Sí, Calila, aprovecho ya que Camilo tocó ese tema, es que nosotros venimos desarrollando una investigación, podemos decirlo, podemos llamarla etno-ornitológica. Queremos conocer esa relación que ha habido porque también encontramos eso exactamente, Camilo, que tú estás diciendo. Hay aves que se volvieron perezosas y están echadas todo el tiempo al pie del cebadero. Caso la guacharaca, ya se quedan allí, ya quieren dormir allí y buscar. Intentamos convencer a las personas de la importancia de no cebarlas ni cerca de las casas, pero como ya la gente se acostumbró y eso son muchos años, mira que hay gente que nos dice que crecieron con eso, le hemos dicho, bueno, entonces ponga la comidita más adentro, en un lugar donde ella pueda ir a buscarla y no venir a quedarse acá. Hay una parte de la investigación que la debatíamos hoy en la mañana, y es que acá las personas le ponen a la tablita unos clavitos para evitar que las aves grandes se lleven el platanito. Sabe que tenemos fotografías de algunos animalitos que creemos que la afectación en el ojo puede ser tranquilamente cuando tratan de picar, se encuentran con el clavito. Entonces también creo que allá podría estar pasando lo mismo, y ojalá que todos los que estamos aquí tomemos conciencia de eso y hacerle ver a las personas que también el cebar y poner un clavo en el cual se inserta el bananito o el platanito es prácticamente poner una trampa para estas especies que no conocen de los clavos y que su única intención es picar fuerte para poder obtener comida allí, y que se están encontrando con la punta de los clavos. Esa es otra cosita que encontramos, y me alegra mucho que hayas tocado ese tema porque convencer a las personas está siendo difícil. Pero hablándoles de los servicios ecosistémicos y de las oportunidades que les estamos quitando de conocer otra, o una parejita puede ser, de poder hacer el nido en un lugar más seguro, porque acá también tenemos el problema de los perros y los gatos. Los gatos se están convirtiendo en el mayor depredador de estas especies cerca de las casas. Nos dicen el gato tiene colibríes, el gato tiene canarios, el gato tiene toches, porque al acercarse a las casas se vuelven potencialmente presas para estas especies. Muchas gracias. Camilo, ¿y de pronto tienes alguna recomendación de algún experto, tal vez dentro de la autoridad ambiental de, no sé si es en Cali o Valle del Cauca, donde tú trabajas, que nos pudieras de pronto recomendar y facilitarnos esa persona un espacio así para educar y sensibilizar en torno a esto de los comederos? No, o sea, es que es un tema de investigación más bien reciente.
De pronto la doctora Lorena podría comentar más de esta, ella está más enterada. Yo, sinceramente, apenas vengo a abordar un poco este tema. Hay un cambio también sobre eso. Antes se decía que no había problema, que digamos, no hay una afectación importante, entonces no debería quitarse estos comederos y estos beberos, pero la mentalidad ha ido cambiando y pues la apuesta ahorita de las autoridades ambientales debe ser a no alimentar fauna silvestre y más en entornos urbanos aún más complejo el tema porque esto lleva a problemas graves entre vecinos, a problemas muy graves para la fauna, entonces digamos que es como la recomendación general. Tal vez ni siquiera es que haya cambiado la situación, sino que faltaba estudio al respecto, faltaban estudios al respecto, y ahora estamos conociendo que se hace daño. Sí, sí, exacto. O sea, los nuevos estudios son los que van señalando el camino. Antes, por la falta de estudios o porque había muy pocos, no teníamos una noción muy clara. Entonces, ahora, digamos, podemos decir con más seguridad que hay afectaciones y que la recomendación es no alimentar. Y se generan desequilibrios también dentro del hábitat. Entonces, dentro de las relaciones de las especies. Entonces, es complicado y es difícil con la comunidad trabajar estos temas a veces. Sí, porque falta esa información. No es ni siquiera que de pronto no quiera, sino que falta información. Pero yo como vecina no puedo convencer al otro. Tiene que ser algo más creíble. Entonces, bueno, muchas gracias por acá. Están pidiendo tus datos de contacto, si de pronto dejas algún correo o lo que decides dejar para consultas, no sé. Voy a dejar el correo. Perfecto. Sí, Granja Ecológica San Francisco se despide, que muchas gracias. Bueno, que gracias. Mensajes para ti, que muchas gracias. Que excelente tema, excelente conferencia. Realmente, Camilo, muchísimas gracias, que nos dejas muchas más inquietudes, muchas más ganas de aprender. No sé si alguien más desea de pronto aportar algo, hacer alguna pregunta. Sí, Kalila, gracias. Sí, mira, Kalila, yo vivo en un sector, como les comentaba, en medio de la gran urbe, donde está completamente el desarrollismo, digámoslo así, de muchas áreas urbanas, pero que desconsideran justamente los hábitats milenarios, sobre todo en una estructura morfológica como lo es la sabana de Bogotá, donde las aguas que bajan de las montañas, pues bajan a través de 4 grandes vertientes hacia el río Bogotá. Esos corredores ecológicos se desconocen sistemáticamente y sin importarle al urbanismo han constituido obstáculos para las especies de cualquier naturaleza, terrestres, aéreas, cualquier cantidad de especies de la biodiversidad. Pero centrándonos en el tema de las aves, he tenido la experiencia grata de poder recibir durante 5 años al mismo macho de piranga rubra que después de viajar hasta donde haya podido llegar, no tengo idea si a México, a Estados Unidos o Canadá, pero el mismo macho llegó a visitarnos en casa durante 5 años consecutivos. ¿Por qué el mismo macho? Por su comportamiento y su respuesta a mi presencia o a la presencia en el mismo jardín donde, compartiendo con las especies residentes, compartiendo la comida que algún vecino inicialmente empezó a cebarlos a los residentes, y las migratorias empiezan a observar que ahí hay comida.
y la comparten con las residentes. Entonces, básicamente, esta tángara rubra, junto con sus hembras, porque son más numerosas las hembras que los machos, y en bandada han llegado a estar en el jardín frente a mi ventana durante una buena temporada, al punto de acostumbrarse a la comida que dentro de mi percepción y conciencia considero que estoy compensándoles lo que el asfalto, el ladrillo y el cemento ya no les da en sus áreas donde, por ejemplo, las migratorias tienen una memoria particular en que en sus migraciones ya saben hacia dónde van y de dónde vienen y por dónde van y por dónde vienen, a dónde llegan desde hace milenios. Es una impronta que de pronto falta mucho estudio y me expreso así, tal vez especulando, pero considero que el mismo macho que por 5 años respondía al punto de entrar a buscar en una pequeña tapita la mezcla de granos secos partidos con algunas migajas de pan integral, llegaba a entrar a mi sala. Imagínense un ave silvestre que no tiene ninguna otra relación más que oír mi voz, consintiéndolo, fotografiándolo, trayendo a las hembras a la sala de mi casa para poder alimentarse de esos granos secos. Voy a poner la imagen mía porque estoy emocionado hablándoles y de verdad que compartir esto nos permite como cuestionar qué está pasando con el modelo de desarrollismo respecto de la destrucción de los hábitats donde quiera que sea. Hay campus que están salvaguardados porque son jurisdicciones institucionales, pero el manejo de las reservas naturales es una cuestión que queda a la conciencia y al criterio del que la quiera usufructuar. Entonces, por ejemplo, tú sabes, Kalila y Camilo, que las aves migratorias, como por ejemplo la tingua azul, que no es una ave migratoria geográfica o de áreas más reducidas y que tiene desplazamientos de donde antes había sus humedales, donde antes había sus hábitats y que hoy en día esas áreas están urbanizadas, pero cuando ellas vienen de donde vengan, han encontrado urbanizado el humedal donde antes tenían el desarrollo de su ciclo. Entonces, el urbanismo definitivamente y este modelo desarrollista predador restringe y por ese motivo yo me siento satisfecho de creer que les dándoles un desayuno, yo les coloco en el borde de mi ventana de la sala 2 onzas de la mezcla de granos triturados con la mezcla de pan integral y desayunan y por la tarde les coloco otras 2 onzas en el borde de la ventana y llegan a comer más de 12 especies diferentes. Entonces, pues son criterios que surgen de la observación y de la conciencia misma. Yo digo, si yo no les doy, ¿en dónde están encontrando en medio del cemento, asfalto y ladrillo lo que no encuentran? ¿Y para dónde se van? Entonces desaparecen las especies. Entonces, ahí voy. Y gracias, Kalila, por permitirme extenderme un poco. Y Camilo, lo felicito. Sigamos articulando estos conceptos y haciendo lo posible por la supervivencia de la biodiversidad. Gracias. Sí, gracias, don Ricardo, por tu aporte. Como bien nos lo contaba ahorita Camilo, es una situación que ha venido siendo, digamos, muy desconocida todavía por falta de estudios.
alimentar a las aves. Entonces, por eso de pronto ahorita estamos apenas como empezando a tomar el chip de que no está bien hacerlo, porque de todas maneras ellas naturalmente van a encontrar el alimento en el gran humedal que está cerca de tu casa, ¿sí? O sea, ellas llegan del largo viaje y hacen su estación en donde, pues antes de que estábamos nosotros la hacían. Y bueno, hay muchos temas por hablar al respecto. Tendremos una próxima charla con alguna persona invitada que nos pueda educar más acerca de cómo no alimentar a las aves y en vez de esto, ¿qué hacer? Por acá, no sé si Camilo quiere aportar algo o le damos la palabra a John Gallego, que estaba esperando. No, a John está ahí. John, sigue, por favor. John Gallego, ¿estás por allí? Si no tienes audio, puedes escribirnos por el chat también. Bueno, tenemos mucho por seguir aprendiendo como pajareros. Qué rico que se den estos espacios también para compartir experiencias de lo que hacemos, de lo que vamos experimentando. Y bueno, voy a buscarme precisamente de este tema que salió hoy a la luz, sobre comederos de aves, para mirar lo más actual que hayamos tenido hasta el momento, que hay personas que se han dedicado ya últimamente más a estudiar esto. Entonces, sí, de pronto divulgar un poco más estos estudios actualizados, que hacen bien a las comunidades, nos hacen bien a nosotros y a las aves. Lácteos La Rivera, ¿quieres hablar? No te escuchamos muy bien. Bueno, pienso que no hay por ahora micrófono, de pronto dejan el mensajito por aquí, o ya también Camilo nos dejó por acá el correo, ¿verdad? Entonces, cualquier otra inquietud, Camilo acá nos dejó el correo en el chat, bienvenidos, o pues a través también de mi chat, cualquier inquietud que podamos solucionar. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. No sé si Camilo desee de pronto aportarnos algo más o ya damos por cerrada la sala. No, nada, placer estar acompañándolos esta noche. Muchas gracias, Camilo. Gracias, qué lindo. O sea, me sorprendí de la cantidad de estudios que ya hay en el campus y qué lindo que esto sea también aportando desde los mismos estudiantes que se gradúan, ¿no? Son muchos trabajos de grado. Sí, hay algunos trabajos de grados, hay algunos trabajos de estudiantes que no son necesariamente trabajos de grados, y hay otros trabajos de profesionales relacionados a la universidad. No, espectacular, o sea, me quedo llena de, como satisfecha, pero a la vez con sed de más conocimiento. Quiero profundizar en cada una de esas partes que nos diste. Qué linda presentación, de verdad. Agradezco también mucho la manera en que lo haces, porque acercas la ciencia de una manera muy amable a nosotros que estamos aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias, Camilo. Eso lo resalto muchísimo. Poner al alcance de nosotros temas tan científicos no es fácil, no todos lo logran. Entonces, muchísimas gracias. Por aquí Daniel Ariza le agradece la presentación, qué tremendo trabajo, el canto de esa especie, esa armonía en todos los espacios de donde está presente. Y bueno, mensajes para ti. Muchísimas gracias, Camilo. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Camilo, chévere, súper.